en el año 97, 98 aproximadamente, al poco tiempo de yo comenzar mi labor como diseñador, me encontré con Carlos de la Varga por una casualidad de que teníamos un impresor común y a partir de ahí entablamos una relación de trabajo que al final se convirtió en amistad, casi más que trabajo, y pues que estuve hasta el cierre de la galería, que mal no recuerdo, el 2007 o por ahí. Como diseñador gráfico entiendo que para mí fue una lotería, una especie de lotería el trabajar con una empresa, con un agente como Carlos de la Varga y como tráfico de arte, por una razón muy básica. Estamos en una provincia, en una región y en un entorno muy limitado y sobre todo en aquellos años en cuanto a concepto del gráfico, en cuanto a concepto de lo que es tratar de transmitir una idea muy concreta a través de una idea gráfica. Y hasta lo que había trabajado antes de conocerle a él era muy limitado, eran unas observaciones muy limitadas, unos conceptos muy limitados. ¿Y qué pasa? Que justo con Carlos de la Varga fue todo lo contrario. De repente te encuentras que tienes que comunicar una serie de ideas, una serie de conceptos de una forma gráfica que hasta entonces prácticamente no necesitabas comunicar. Entonces, pues pienso que, entre otras cosas, yo no sé si le aporté mucho a él y a la galería, pero él sí que, y la galería sí que me aportó mucho a mí como profesional. Bueno, respecto a la forma de trabajo con Carlos, y en general la galería, porque es que para mí es que es muy difícil, muchas veces me confundo porque es muy difícil diferenciar la galería Tráfico de Arte y Carlos de la Varga. Con dos conceptos totalmente unidos, para lo bueno y para lo malo. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención es la forma de trabajo. Y la forma de trabajo comenzó un poco siendo caótica y al final nos fuimos engranando como una especie de rueda mecánica en las que prácticamente no hacía falta ni comunicarme ni decirme nada para que yo entendiera qué es lo que necesitaba. Eso se transmite a base de muchas horas de comunicación, muchas horas de trabajo conjunto y llegar a un punto de conexión, de comprender yo qué era la necesidad que él tenía de transmitir una idea, un concepto, un artista, lo que transmitía, y la forma de que yo podía llegar a esa transmisión de ideas. Básicamente yo creo que empezó como un trabajo normal, es decir, pues él me pasaba una serie de información, bueno, pues era un formato, con una serie de intercambio de ideas, llegamos a un formato clásico de tarjetón, que era lo que básicamente utilizaba como expresión de la galería, y se llegó a un concepto básico. A ver, la idea de la galería como identidad gráfica es el tarjetón y el logotipo, el pequeño logotipo que se lo diseñó Carlos en su momento y llegó funcionando hasta el final, con muy pocas variaciones. Ese concepto básico se transmitió con todos los artistas, es decir, todos los artistas después, cada uno tenía su tarjeta, cada uno tenía su identidad, cada uno tenía su forma de trabajar. ¿Qué es lo que pasaba? Que, claro, al final llegó un momento que la relación era más directa casi entre el artista y yo, más que entre Carlos y el artista y yo. O sea, Carlos prácticamente se apartaba un poquitín del medio, me decía toda la información técnica que necesitaba de todo eso y todo lo que podía, siempre que podíamos, por una cuestión práctica de comunicación, yo me entablaba conversación con el artista, miraba su forma de trabajar, qué es lo que quería, de qué iba un poco la exposición y a partir de ahí se trabajaban en tarjetones o identidad propia para cada una de las exposiciones. De hecho, si miras toda la serie de tarjetones, por ejemplo, son todos diferentes. Son todos diferentes, no tienen una unidad gráfica, la única unidad gráfica es el formato, el que siempre iba imagen por delantera en la portada, imagen de obra, por la parte de atrás siempre en blanco y negro y con el escudo, con el logotipo de la galería. Lo demás era particular para cada uno de los artistas. A partir de ahí, pues a medida que se iba metiendo la galería en diferentes proyectos, pues la cosa se iba agrandando de forma tremenda. De ahí pasamos a utilizar incluso muchas de las cosas que yo lo hacía para él era proyectos que él presentaba a instituciones o a quien era interesante para poder trabajar con él. Y claro, eso nos derivó a
tratar de presentar cuanto mejor era el proyecto, mejor eran las posibilidades de llegar a que saliera adelante. Entonces empezamos a trabajar en 3 dimensiones, empezamos a trabajar en vídeo, empezamos a trabajar en interactivos, presentaciones, con lo cual pues era una continua innovación en cuanto a métodos de representación gráfica. Y prácticamente eso fue una constante hasta el último día, hasta que he dejado de Carlos cerró la galería. Bueno, respecto a cómo la relación que existía entre los artistas y para nivel de hacer los catálogos o ese tipo de representaciones gráficas de su obra, yo siempre he conceptuado el diseño gráfico como una forma de comunicación. La forma de comunicación básica es cuando tienes que conocer un elemento, el elemento que tú quieres representar para poder hablar de él. Creo que es algo básico, aunque últimamente creo que también es un concepto que se va dejando un poco atrás. Pero bueno, entonces lo mismo que tienes que conocer cómo es una zapatilla, qué características tiene una zapatilla de deporte, por ejemplo, para poder transmitir sus mejores características, tienes que conocer cómo es un artista. ¿Qué hace un artista? ¿Cuál es su forma de trabajo? ¿Cuáles son sus materiales? Entonces, ese tipo de relación, yo siempre que podía trataba de enlazar todo lo más posible mi forma de trabajar con su forma de trabajar. Es decir, yo me desplazaba a sus talleres, siempre que era posible, insisto, hablaba con ellos, veía la forma de trabajo que ellos tenían, veía sus ideas, qué es lo que querían transmitir, y a partir de ahí, pues bueno, vas creando una especie de conexión entre lo que el artista quiere transmitir, lo que por otra parte el encargado de la exposición, lo que es el comisario de la exposición o lo que fuera, también por su manera quiere coordinar todo y quiere transmitir una serie de conceptos y una serie de ideas. Entonces yo trataba siempre de ser un poco un nexo de unión entre las dos partes. Siempre que podía, como decía, me trasladaba a ver los talleres. Entonces lo mismo he estado pisando hierro en un taller mecánico de Sagún, mientras Sergio Molina estaba dándole martillazos a un hierro, como que me iba con Moro y pujaba por las obras suyas de plástico, estas que puso en la isla también de Sagún, para poder hacer el catálogo de Otras Miradas o cualquier otro tipo de catálogos. Era mi forma de entender el trabajo. Y yo creo que eso es algo que sí que he llegado a transmitir en los catálogos. De hecho, pues cada uno de los catálogos, cada una de las tarjetas, cada una de la obra gráfica que se ha ido, por eso es diferente, porque si no sería mi forma de entender el diseño y mi forma de entender el diseño sería igual en todos. Sin embargo, he tratado de hacerle algo lo más diferente posible. Bueno, respecto a mi forma de almacenamiento de información, que por lo visto parece ser un poco sorprendente y ha resultado tan interesante para este proyecto, quizás, no lo sé, a lo mejor no es normal. Yo para mí entiendo que sí, es un poco, me parece lo mismo enlazándolo con lo que decía antes en cuanto al conocimiento de la obra, de lo que quieres hacer, de lo que quieres expresar. Es lo mismo, o sea, yo almaceno información porque para mí la información realmente son recuerdos. Son recuerdos, me dan una importancia, o sea, creo que tienen una importancia muy grande porque alguien estuvo tardando, o sea, dedicándole un tiempo muy determinado para hacer eso, para hacer un texto, para hacer un dibujo, para hacer un boceto, para hacer... Entonces, me parece igual de respeto que alguien tenga respeto sobre mi obra que yo tenga el respeto simplemente por un simple boceto. Es que es un simple boceto que realmente hoy en día, con las capacidades que hay de almacenamiento y de guardar material a nivel digital, pues es que no me cuesta ningún trabajo, no cuesta ningún trabajo y me parece que es algo de, ya lo digo, quizás para mí sea un poco de respeto respecto a la obra de esa persona. Y creo que al final el tiempo me ha dado la razón. Me ha dado la razón por una cuestión muy básica, que lo estamos viendo en este caso. Ha servido para algo. O sea, en este caso, el que yo haya guardado un montón de información, un montón de cosas que, bueno, la mayor parte de la gente quizás lo considera inútil o información que ya está utilizada, si ya está utilizada la podemos tirar. Pero el tiempo me ha dado la razón respecto a de que en este caso puede ser importante para alguien en algún momento. Y si a mí no me cuesta ningún trabajo el almacenarlo, pues yo encantado. Y de hecho, una de las cosas más gratificantes que me ha resultado a lo largo del tiempo y a lo largo de
después de tanto tiempo de no haber utilizado estas cosas es volver a rever y repasar todo el material y volver a recordar todos aquellos buenos tiempos que pasé trabajando con la galería, trabajando con Javier Hernando como crítico, trabajando con Carlos. Fue un poco esa época que al final también me vuelve a dar la razón el tiempo de que sí que me resulta como recuerdo y como respeto a quien trabajó tanto tiempo para ello.